Hola hermanos, la paz del Señor, buenas tardes. Les mando un saludo de parte de Pastor Joao y hermana Becky, su servidora Tony Acosta para servirles. Y en este día vamos a hablar el tema la oración, que cambia las cosas. ¿Cuál es el propósito de la oración? Sabemos que la oración es una palabra muy común en varias religiones, por ejemplo el catolicismo, el cristianismo, musulmanes, testigos de Jehová, etcétera. Todos hablamos de la oración. Hasta aquellas personas ateas que escuchan la palabra oración ya sabe de qué se trata. Pero sin embargo, en esta tarde quisiera hablarles algunos puntos muy importantes de la oración y cuál es el propósito. La oración principalmente es para glorificar a Dios y también nos beneficia a nosotros como hijos de Dios. Muchos dicen, oras por mí, pero aún no conocen a Dios. Y muchos dicen conocer a Dios, pero no saben orar. Y ahí está el problema, ¿verdad? Que las oraciones no son para beneficio propio. Sin embargo, Dios desea que nosotros hagamos conocidas nuestras oraciones. Entonces dice, sean conocidas nuestras oraciones. En Filipenses 4, versículos 6 al 7 nos dice, por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, preséntense sus peticiones a Dios delante, denle gracias. En otras palabras, siempre tenemos que presentar nuestras oraciones a Dios. Muy común, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Yo creo que muchos lo han oído, pero te tengo noticias. Dios ya conoce nuestras necesidades. En el Salmo 139:4 dice, aún no tengo la palabra en la lengua y tú, Señor, la conoces. Eh, Dios conoce nuestros pensamientos, Dios conoce nuestras necesidades y Él es el que suple nuestras necesidades. Por eso quiero hablar hoy y mencionar 4 elementos muy importantes necesarios para la oración. Número 1 es la confesión, el reconocer el pecado. Ah, Al haber pecado en nuestras vidas, y cuando digo pecado es que estamos mal con Dios. Un inconverso no puede tener comunicación con Dios a menos que se esté arrepintiendo, entonces Dios va a abrir sus oídos y va a escucharlo. Pero mientras no haya confesión, el pecado estorba para la comunicación con Dios. ¿Dónde se rompió esa comunicación? Se rompió en el jardín de Edén cuando Adán y Eva pecaron. Ahí el primer Adán fue el que causó estos estragos que estamos pasando hoy. Pero gracias a Jesucristo, el segundo Adán vino a restaurar lo que el primero destruyó. Es necesario confesar nuestros pecados, estar limpios de pecado. Sabemos que nadie es perfecto, pero eso no quiere decir que debemos de pecar. Nosotros como creyentes debemos de vivir una vida santa y agradable delante de Dios. Número 2. La adoración es un culto que se rinde a un ser divino. En este caso se lo rendimos al Señor Todopoderoso, el Eterno, Dios, el Señor de los cielos, Jesucristo. Si no sabemos orar a través de la oración, entonces ¿cómo vamos a elevar nuestras oraciones santas y que lleguen al trono de la gracia? Debemos de ser agradecidos. El agradecimiento es la gratitud, es el sentimiento que expresa una persona hacia Dios. En una ocasión donde se acercaron varios leprosos a Jesús y le dijeron, pues se acercaron para que los sanara. Tenían una necesidad. Pero ¿cuántos de ellos lo siguieron o volvieron o hablaron de él? Se fueron los otros, pero uno solo fue el que estuvo agradecido con Jesús. Así hay mucha gente malagradecida que viene a Dios para que les haga milagros, pero después no se sabe nada de ellos. O no dice nada de lo que hizo Dios en sus vidas. Entonces, ¿qué está pasando con sus vidas? No hay agradecimiento. Esa es la palabra, no hay agradecimiento. Dentro de nuestras oraciones, otro elemento importante es la súplica, una acción o efecto de pedir algo, una sumisión de humildad. ¿A quién? Al Señor.
Él no está aquí para servirnos a nosotros. Él no vino a suplir nada más porque necesito lo que yo quiero y Señor, dice el Señor, ah, cuando oras pedís mal y por eso es que no hay resultados, porque no sabes pedir, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de suplicar con súplica. La súplica es una forma de humillación. Quizás postrarte en el suelo, quizás hincarte de rodillas, pero de un corazón sincero, sincero con Dios. Una súplica. Tenemos que ser sinceros con Dios y reconocer primeramente que nuestra condición espiritual es pecaminosa. Ahora vamos a hablar qué estorba en la oración. Ejemplo, los matrimonios muchas veces están enojados. No me diga que usted los enoja, porque en todo ser humano hay momentos de enojo. Ahora, en 1 Pedro 3, capítulo 3, versículo 7 dice, en cuanto a ustedes, los esposos, sean comprensivos con sus esposas, denles el honor que les corresponde teniendo en cuenta que ellas son más delicadas y están llamadas a compartir con ustedes la vida que Dios les dará como herencia. Háganlo así para no poner estorbo en nuestras propias oraciones. ¿Qué pasa con muchos? El ego es más grande a veces en nuestros corazones. ¿Y qué pasa? Estorba para que nosotros aprendamos a pedir perdón. Si yo cometí un error, si yo me enojé con mi esposa, ¿qué tengo que hacer? Reconocerlo y pedirle perdón. Para que esa relación pueda estar en comunión y para que mis oraciones no sean estorbadas. Porque ¿cómo voy a ir todo acongojado, enojado, a ir a presentarme delante del Señor? Y en esa situación, primero tengo que arreglar la situación y después ir al Señor. Número 2, las relaciones entre los hermanos. Si alguno tiene algo contra su hermano, dice Mateo 5, 23 y 24, por tanto, si traes ofrenda al altar, allí acuérdate que tu hermano tiene algo contra ti. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y preséntame tu ofrenda. No se trata de ir a dar una ofrenda, un diezmo y decir el Señor que al cabo conoce mi corazón. La verdad es que el Señor sí conoce tu corazón, pero la triste verdad es que Dios no va a bendecir tu vida mientras tú estés en esa condición y no te arrepientes y le pides perdón a tu hermano. Porque al caernos mal a alguien, a odiar a alguien, el que andamos mal con alguien, estamos afectando no solamente sus vidas, sino las de nosotros, ¿verdad? Ahora quiero hablar el poder de la oración de fe. En el libro de Hebreos 11 nos habla de los héroes de la fe. Abel, Enoc, Noé, Abraham, Jacob, Isaac, José, Moisés. Grandes hombres de la Biblia. Uno de mis favoritos, ¿verdad? Abraham. También me gusta mucho la historia de José. Increíblemente, pues todos, ¿no? Moisés, increíbles situaciones que pasaron cada uno de ellos. Era para que quizás se hubieran arrepentido de servir a Dios porque les estaba yendo muy mal. Sin embargo, Dios cambió todo eso en algo bueno. Hay un tipo de oración intercesora. Elías da un ejemplo. En el libro de Santiago 5, 17 y 18 nos dice, primero veamos que Elías era un hombre sujeto a las pasiones semejantes a las nuestras. Era y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo y la lluvia y la tierra produjo fruto. Veamos un poquito de la historia, no la quiero leer toda, pero quizás se acuerdan en 1 Reyes 17:1, cuando Elías anuncia la sequía. El profeta Elías, que era de Tisbe, en la región de Galaad, hijo de Ahab, perdón la pronunciación, juró por el Señor de Israel, dice, a quien sirvo, que en estos años no lloverá, ni caerá rocío hasta que yo lo diga. Ese era un profeta de Dios. No como los que hay ahora que dicen ser profetas de Dios y hablan cosas y no se cumplen.
se autonombran profetas, se autonombran apóstoles. Pero ese no es el tema hoy. Aunque vemos a Elías declarándole lo que habría de acontecer al rey Acab, quien fue el peor de los reyes de Israel, había adoptado prácticas de inmoralidad e idolatría de su esposa Jezabel, por lo cual inclinó al pueblo a adorar a un dios falso o a dioses falsos, vamos a decir. Así que podemos ver que Elías atacó directamente la idolatría y desafió al Dios, ¿verdad?, de este hombre. Am, al tomar control de las lluvias sobre la naturaleza, eso fue también algo sobrenatural, ¿verdad? Algo increíble, porque cómo Elías iba a parar la lluvia. No era Elías, era Dios hablando a través de Elías en este caso. Pero había una gran lucha espiritual, ahí había mucho paganismo, mucha idolatría. El caso es que Dios iba a hacer algo increíble. Hubo arrepentimiento y reconocieron que el Dios de Elías era el verdadero Dios. No sé si se acuerdan la historia, pero pueden leerlo en 1 Reyes, capítulo 18 al 38 al 40. Dice ahí, al instante el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro y la leña y las piedras y el polvo. Increíble. Ah, hasta lamió toda el agua de la zanja. O sea que habían arrojado agua arriba de la madera. Usted me va a decir que la madera mojada prende. Bueno, aquí vemos un gran ejemplo del poder de Dios. Cuando la gente vio esto, dice que todos creyeron y cayeron en su rostro a tierra y clamaron, el Señor, Él es Dios. Sí, Él es el Señor, Él es Dios. Un verdadero Dios de poder, de milagros. Ellos estaban con 400 profetas ahí y clamando a su Dios. Elías se reía de ellos porque ¿estará dormido acaso su Dios? ¿Verdad? Se burlaba de ellos. Pero en cuanto Elías clamó al Señor Todopoderoso, vino la respuesta inmediata y consumió el holocausto, la leña se prendió. Después sabemos que en la historia que Elías clama por lluvia. Él paró la lluvia, pero ahora como hubo arrepentimiento, Elías clama por lluvia. Y dice, Elías subió a la cumbre del monte Carmelo, a postrarse en la tierra, puso su rostro entre las rodillas. Fíjese la forma de oración. Aquí a veces oramos parados o sentados, porque ya les duelen las rodillas, ¿verdad? Pero en este caso, fíjese, no solamente se postró en el suelo, dice que su cabeza la puso entre sus pies. En otra manera, él estaba completamente mostrando una forma de humillación. Ahí estaba inclinado completamente de rodillas con su cabeza en el piso. Y algo increíble es que subió. Él no miraba nada, pero le dijo a su criado que subiera ahora, mira, hacia el mar, dice. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y Elías dijo, ve 7 veces allá afuera y mira. Esto está en 1 Reyes 18:42. Esto era para ver si había indicios o indicaciones de lluvia. Y el criado, Abdías, fue y miró 7 veces. Pero dice, Elías clamó 2 o 3, hasta séptima vez, ¿verdad? Y el siervo estaba con él y dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de mi mano, de un hombre que sube a la mar. Se puede aprender mucho acerca de esta oración observando a Elías. Y vamos a ver 4 puntos muy rápidamente, porque yo sé que se puede alargar uno de estos temas. Número uno, aunque hayamos recibido la promesa o la provisión de Dios, no debemos dejar de orar para que ésta se cumpla. Esto lo puede ver versículo 41. Aunque haya recibido, usted tiene que continuar orando. No, no debe uno de cesar de orar, ni de buscar a Dios, ni de leer la palabra, porque esto nos lleva a un pecado que se llama de omisión, ¿verdad? Entonces nosotros como creyentes debemos de buscar a Dios todo el tiempo, en todo momento. No enterarnos como
como si lo vemos como oraba Elías al leer, se postraba en la tierra y puso su rostro sobre las rodillas. Entonces ahí nos da un ejemplo a nosotros cómo podemos orar. También podemos orar de varias maneras. A mí yo no me acuesto porque cuando me acuesto me duermo. Es mejor que esté parado o que esté hincado o sentado, pero no acostado porque me duermo. Ahora, número 3, veamos la importancia de preservar en oración cuando comprobamos que él oró 7 veces. ¿Qué nos dice? Que no fue una vez, sino que él insistió consistentemente hasta ver la respuesta. No sé cuántos de ustedes han tenido o han puesto oraciones que no han sido contestadas delante de Dios. Yo he sido uno de ellos. A veces no entendemos las razones ni los misterios y por qué, pero es que nuestro tiempo no es el tiempo de Dios tampoco. En la Biblia nos dice que un día es como 1000 años y a veces dice, uy, pues cuánto Dios me va a contestar. Sabes que eso solamente se lo dejamos a Dios. Si Dios no contesta la oración, si Dios no te ha sanado o si Dios no ha contestado tu petición, es porque el tiempo es de Él. Pero Dios puede ser también un Dios que contesta oraciones rápidas e instantáneas, porque también me ha tocado eso, así como Elías, que contesta inmediatamente. En una ocasión, para abrir un poquito de luz aquí, yo iba caminando, acostumbrado a correr como unas 5 millas a lo largo de la frontera de San Isidro, y ya venía yo bajando, enfriando el cuerpo, básicamente caminando, dejar de correr para volver a bajar el ritmo del corazón. En ese momento miré un perro que venía de donde está la agencia de la patrulla de caminos, y el perro salió así, así me pasó, se fue al otro lado de la calle. Y yo volteé de repente y miré un grupo de perros, no te miento, pero yo creo que eran entre 10 o 15 perros aproximadamente. En ese momento pues me entró, como todo ser humano, el miedo, pero algo, un milagro de Dios ahí que ocurrió en una manera que yo no esperaba, pero dije, Señor, pues ¿qué hago? ¿Corro? Pues aquí estoy en tus manos, Señor, cuídame. Así, con esas palabras tan sencillas, y de repente el perro que iba enfrente de todos los perros, que era el alfa, hagan en cuenta que se frenó con las patas así, y en puro enfrente de mí. Yo no sé, no podía voltear hacia atrás en ese momento para ver dónde estaba el otro perro, pero se pararon todos los perros. Y yo volteé, di media vuelta y seguí caminando mi camino. No me siguieron. El ángel de Dios, el Señor Todopoderoso, estaba conmigo. Y les puedo contar otras escenas donde también me andaba volteando en un carro, una camioneta o pick-up, como le decimos aquí. Y Dios también parece que iba limpiando la carretera de lado a lado en plena hora de tráfico. Pero cuando clamé a Dios en ese momento, así como se los digo, en una sencilla oración, pero con miedo dentro de mi corazón, el Señor enderezó la camioneta y la puso parejita, y nada pasó, y todos los carros comenzaron a acercarse a nosotros y de repente pasarnos. Yo he visto la mano de Dios en muchas ocasiones y la sigo viendo en mi vida y en la vida de familias. Vi la mano de Dios también cuando fui a orar por mi hermana que iba a perder su hijo. Ahora el muchacho iba a cumplir casi 18 años. Lo iba a perder. Otra prima que también fui a orar por ella, y el Señor me indicó que oraba por ellas porque estaban a punto de perder sus criaturas. Esta oración era para glorificar el nombre del Señor. Él se iba a glorificar sobre sus vidas. No para que uno se crezca de orgullo y diga, ay, el Señor me usó para esto. No, eso no es glorificar a Dios. Eso es darse la gloria, eso es dejar que el ego, eso es dejar que el hombre tome control. Y aquí el único que debe de estar encargado y en control es el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, a través de nosotros, obrando y haciendo milagros y maravillas. Entonces, volviendo para cerrar este punto, número 4, comprendemos lo indispensable que es la fe, y la fe es indispensable. El darnos cuenta que Elías creyó en su oración sería
sería contestada, que sería contestada antes de que llegara la respuesta. Él sabía que iba a llover. Él sabía que Dios estaba ahí, que la nube, esa pequeñita nube, sí iba a ser una nube increíble. Si siguen leyendo esa historia, se van a dar cuenta también que sus oraciones eran tan efectivas. En Santiago 5, capítulo 17 al 18, podemos ver la oración de un cristiano puede ser tan efectiva como la de Elías. Nuestras oraciones en fe y bajo la dirección del Espíritu Santo es poderosa y efectiva y trae resultados asombrosos como no nos imaginamos. Pero tenemos que tener fe para tener una oración efectiva y tener un espíritu humilde, triste y contristado, siempre dándole la honra y la gloria al Señor Todopoderoso. ¿Quieres que tu oración sea efectiva, hermano? Reconoce dónde estás. Reconoce tus caminos. Humíllate ante el Señor. Preséntale tu corazón. Él va a cambiar la situación. Él va a traer la respuesta. Hay diferentes tipos de oración, pero ahorita no estamos hablando de los tipos de oración. Simplemente la oración que es contestada, la oración que es efectiva. Y es cuando Dios se glorifica sobre la necesidad. Oremos, que el Señor los bendiga. En el nombre de Jesús les deseo lo mejor y esperamos de nuevo volver a traer otro mensaje. En el nombre de la Iglesia Torre Fuerte les mando un saludo de parte de los pastores de Godoy. Dios les bendiga.